Bien, en este video vamos a ver qué son los conectores y cómo se usan, ¿sí? Los conectores, como dice su nombre, son conectores, son eh, costuras que lo que hacen es unir un objeto con otro o unir partes de un mismo objeto dentro de sí mismo. A ver, creamos un objeto con entrada C, acá creamos otro objeto. Lo que vamos a hacer es cambiarle el inicio a este acá y el final acá. Bien, entonces lo que va a hacer la máquina es ir bordando el primer objeto. Acá va a ser un corte de hilo, va a ser un salto y acá va a empezar a bordar otra vez y bueno, después finaliza el diseño acá. Pero supongamos que yo quiero unir este objeto con este otro, pero no quiero que haga el corte de hilo, quiero que lo una con una costura. Entonces, tenemos dos opciones: o usamos conectores o creamos el conector de manera manual. De manera manual sería utilizando la herramienta corrido y bueno, utilizamos la herramienta corrido, creamos el conector y luego, bueno, lo acomodamos y esto se vería así. Viene bordando, hace el primer objeto, termina de bordar, hace el conector, o sea, utiliza el corrido, salta y termina de bordar el otro objeto. Ahí nosotros conectamos un objeto conectamos este objeto con este otro mediante este conector. Esa es la manera manual. La manera utilizando las propiedades de conectores sería le damos propiedades al primer objeto, o sea, el objeto de donde va a salir el conector, no de donde va a llegar. El conector sale de acá, ¿sí? Entonces le damos propiedades, tenemos una pestaña que dice conectores, y acá tenemos, vamos a trabajar con esta parte de acá, ¿sí? Dice, clase de conector y valores. Está dentro, conector después del objeto, pero lo tenemos como salto, no lo tenemos como corrido. Nosotros necesitamos que sea corrido. Y esta es la longitud del conector. Vamos a dejarlo en 3. Vamos a ver penetraciones de aguja. Y como pueden ver, acá se creó el conector, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre crear un conector automáticamente y crear un conector manual? Que si nosotros esto lo corremos, el conector se va acomodando automáticamente, ¿sí? Ahora, en cambio, nuestro conector manual, vamos a cambiar de color. Supónganse que este hubiese sido nuestro conector manual. Por algún motivo nosotros necesitamos correr este objeto, también hay que modificar nuestro conector manual, ¿sí? Entonces, por esa parte no nos conviene utilizar un conector manual. Pero si creamos un conector mediante las propiedades de conectores, cuando nosotros modificamos los objetos que están conectados, los conectores también se modifican automáticamente. Bien, esto es cuando nosotros le damos después del objeto. ¿Qué significa esto? Que termina de bordar el objeto y el conector se va a ejecutar hacia el próximo objeto. Y bueno, si hacemos clic acá, nos damos cuenta que tenemos dos opciones: conector dentro del objeto y conector después del objeto. Ya les expliqué cómo funciona después del objeto y ahora vamos a ver cómo funciona dentro del objeto. Vamos a crear un objeto con texto que se le va a decir bordados. Ok. Si nos damos cuenta, acá se generaron conectores automáticos, ¿sí? Pero acá no, acá tampoco, ¿sí? Entonces,
Acá podemos ver el triángulo y el redondo, que significa un corte de hilo, y lo que va a hacer la máquina es, va a ir bordando, cuando llega a la O, va a hacer un corte de hilo y va a saltar esa pequeña distancia, pero el corte de hilo ya está y eso implica una pérdida de tiempo en lo que es el trabajo, el bordado. Y acá también, y lo mismo en cada corte de hilo. Lo conveniente sería que todo esto estén conectados, que la máquina no pare, que no haga un corte de hilo y que siga derecho. Entonces, nuevamente podemos usar los conectores manuales o podemos usar conectores, pero no después del objeto, sino dentro del objeto y le damos un corrido de 2 milímetros. Ahora, esto es un objeto, ¿sí? Acá si cerramos este listado, si nos paramos acá dice lista de objetos. Para los que hicieron el curso, bueno, ya saben a qué denominamos objeto, pero para los que no hicieron el curso, un objeto es las piezas que componen un diseño completo. Ahora, esto así solamente es un diseño que consta de un solo objeto, que es esto de acá. Ahora, si nosotros, no sé, le queremos agregar una línea, esto es un diseño que consta de dos objetos, objeto 1 y objeto 2. Ok, entonces los conectores, nada, quería explicar esa parte, para los que no entienden a qué me refiero cuando hablo de objetos. Entonces los conectores vimos después del objeto y dentro del objeto. Recuerden que el conector tiene que estar en corrido y no en salto, porque si hace salto va a cortar el hilo y se va a detener y la máquina se detiene. Nosotros no queremos que la máquina se detenga, queremos que siga de largo y que costure. Esta longitud es la longitud del espacio, la longitud del conector. Por ejemplo, si nosotros nos acercamos, vemos que acá el conector para ir de la D a la A tiene una penetración y dos penetraciones de aguja. O sea, lo hace en dos pasos. Si nosotros ponemos 0.5, vemos que los conectores, que la longitud del conector se hace cada vez más pequeña y tiene más penetraciones de aguja. Esto, bueno, esto ya depende de ustedes, lo van modificando ustedes, pero lo normal, 2 milímetros, 2,5, no tiene por qué fallar. No se ve mal, queda bien, ¿sí? Entonces, conectores sería eso, es la unión que hay dentro de un mismo objeto, entre los componentes de un mismo objeto o entre más de un componente, de un objeto, perdón. Por ejemplo, tengo esto. Yo quiero que todos los objetos estén conectados. Entonces yo voy a seleccionar a los tres primeros, porque quiero que después de este primer objeto se conecte con este con este y este con este otro. El último no me importa con quién se conecte porque ya es el final del diseño. Entonces yo selecciono los tres, voy a las propiedades, pongo después del objeto, perdón, y le doy 2,5. Y ahora si se dan cuenta, si yo modifico esto, los conectores se modifican automáticamente y mantienen la longitud del conector, ¿sí? Este último objeto, ¿por qué no le pongo un conector? Porque no hace falta. Acá está, después del objeto, voy a propiedades, después del objeto y otra vez está en salto. Lo vuelvo a modificar a corrido, voy a propiedades y sigue en salto. ¿Pero por qué? Porque este es el último objeto, no tiene con qué conectarse. No tiene sentido darle un conector y decirle que se conecte a algo si no hay nada después de este objeto. Entonces, por eso es importante aplicar los conectores a aquellos objetos que tengan algo adelante de él, de ellos mismos, ¿no? Entonces, nada, conectores sería básicamente esto, es lo básico. Más
más de esto no creo que utilicen, pero puede pasar cualquier cosa, lo pueden comentar, cualquier cosa pueden escribir sus comentarios y más adelante yo les responderé. Nada,